¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar hoy día la clase que corresponde a el absolutismo político. En la clase pasada vimos la ilustración. Son características principales de la época que estamos estudiando, la Edad Moderna. Para entenderla tenemos que entender a los agentes de esta época, ¿no? No tan solo habían sabios y poetas, ¿no? También habían un estado político que va a terminar justamente esta era con la Revolución Francesa. Entonces tenemos que entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué se origina la Revolución Francesa? Si entendemos bien de dónde se viene, se puede entender por qué se da la Revolución Francesa, que la vamos a estudiar nosotros como un antecedente para la independencia del Perú, la Revolución Francesa, pero tenemos que saber, por eso les repito, cuál era el contexto que se estaba dando en esta época. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide a nosotros, a nuestras familias, que siempre ponga un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las familias que más lo necesitan. Bien, chicos, como les decía, estamos trabajando lo que corresponde a la Edad Moderna. Ya hemos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? Lo de la ilustración, a Galileo, ¿no? A todos los grandes, cómo cambia el enfoque. Enfoque es donde uno pone el foco, ¿no? Cómo cambia la forma en la cual las personas inclusive miraban el mundo. La Tierra deja de ser el centro del mundo, hay una nueva física para entender el, el movimiento de los cuerpos. Veíamos a Galileo, ¿no? Veíamos también el arte, cómo va modificándose. Entonces ahora tenemos que entender las cuestiones políticas. Para entenderlo, Francia es el modelo absolutista por excelencia. Luis XIV, el modelo del Rey Sol. Quiero que veamos un primer videíto para poder entrar antes en el tema del absolutismo político. Por el absolutismo. ¿Y qué es lo que fue el absolutismo? Pues el absolutismo fue un tipo de gobierno y un régimen político monárquico típico del antiguo régimen, es decir, el periodo anterior a la Revolución Francesa. En este tipo de sistema, todo el poder residía en el rey y este poder no podía estar limitado por ninguna medida, excepto por la ley divina. Se decía que el rey tenía linaje divino, diciendo ser la representación divina de Dios, y por tanto no estaba sujeto a las normas terrenales. Este absolutismo dominaría Europa occidental durante 3 siglos, siendo la forma de gobierno más importante de la Edad Moderna. Esto supone un cambio frente a la época anterior, donde el poder estaba compartido entre el rey y los señores feudales. Continuemos. Continuemos con las características de este absolutismo. Bien, para entender el absolutismo debemos comprender todas las características que le hacían un régimen político tan importante. Algunas de estas características son las que mencionaremos a continuación. Bien, podemos decir que el rey tomaba todas las decisiones relevantes del Estado. El monarca englobaba en su figura los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y administrativo. Prácticamente todas las instituciones que tenían algo de poder desaparecen o dejan de ser útiles. Los nobles y el clero dejaban de tener influencia sobre las decisiones del rey. Su función era dar bienes e impuestos al monarca para servicios exclusivos de éste. El rey tiene un ejército permanente que le permite mantener el poder y entrar en conflicto con los monarcas de otros estados. Esto es diferente a la anterior época donde el rey debía contar con los ejércitos de su nobleza. Otra característica es que el rey cobra una gran cantidad de impuestos. Estos impuestos permiten mantener el ejército permanente. Los gobernados no dan su consentimiento para pagarlos, ya que la palabra del rey es ley. Sigamos con más características de este absolutismo. También la Iglesia debía responder exclusivamente a la voluntad del Papa, pero en esta época el poder que ejercía el rey sobre la Iglesia era mucho mayor que en épocas anteriores. El rey era capaz de nombrar y destituir
cargos religiosos. Al fin y al cabo se suponía que venía de un linaje divino. El poder del Papa en el absolutismo era menor que en los siglos anteriores. En cuestión económica, contaba con una intervención total del monarca, siendo una economía mercantil. Se debe recordar que en esta época es cuando la burguesía comenzó a tener mayor poder. Continuemos con el fin del absolutismo. Bien, la Revolución Francesa, que puso fin a la monarquía absolutista en este país en 1789 y dio la idea de la Ilustración, por paradójico que parezca. Bien, hasta acá las características principales, ¿no? Que era lo que quería que vieran. Lo otro es para entender, como le dije, es el tema que va a culminar. Pero lo que quiero que entendamos es cómo estaba funcionando la política. Ya vimos cómo funcionaban las ideas científicas, cómo va cambiando el pensamiento, de dónde veníamos. El rey tiene un mayor poder justamente para contrarrestar de donde se venía de la Edad Media. ¿De dónde veníamos? Del sistema feudal. El sistema feudal están los señores feudales. El rey no tiene tanta importancia. Eso es la Edad Media. La Edad Moderna, por el contrario, va a luchar contra lo que venía de la Edad Moderna, lucha contra la Edad Media. Entonces, los señores feudales van a dejar de tener el poder que tenían, pero el poder no es vacío, siempre es ocupado por alguien. ¿Quién va a tener el poder? Ya no va a ser una serie de señores feudales, sino va a ser el rey. Y el absolutismo se llama justamente por eso. Él tenía el poder absoluto. El absolutismo como sistema de política se sustentaba en nociones filosóficas y políticas de pensadores que estaban en favor de la concentración del poder en manos de los gobernantes. Habían sustentos teóricos, ¿no? ¿Cómo era el sistema absolutista? En el sistema absolutista todo el poder político de un Estado se concentraba en la figura del rey. Ya les dije por qué motivo. Recordemos lo que hemos visto el año pasado, el sistema feudal, cómo eran los señores feudales. Ya no están los señores feudales. Ahora el poder es el rey. Por ello, las atribuciones que habían tenido desde la Edad Media, las asambleas de representantes, cortes en España, parlamento en Inglaterra, estados generales en Francia, eran limitadas. Eran como para nosotros el Congreso. Estas instituciones tienen el nombre que lo que ponen coto al poder del rey, pero cada vez tenían menos participación. Para nosotros lo llamaríamos el Congreso de la República. Para los españoles se llamaban las Cortes Generales. En Inglaterra se llamaba el Parlamento y en Francia se llamaban los Estados Generales. Vamos a ver cuando veamos a Luis XVII cómo llama a los Estados Generales para pedir más impuestos, porque esas eran sus atribuciones y eso va a significar su fin de Luis XVII. Las decisiones de gobierno no las tomaba directamente el monarca con la asesoría de sus consejeros. Algunos soberanos encargaban las decisiones al primer ministro, función que era asumida por una persona de su entera confianza. El primer ministro por excelencia va a ser el cardenal Richelieu, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que llega al poder. Entonces, primer ministro es la función principal de el que acompañaba al rey. Para afianzar su autoridad, las monarquías absolutas contaban con un gran aparato administrativo, constituido por funcionarios pagados por el poder central. ¿Cómo se financiaba esto? Por los impuestos. ¿Quiénes pagaban los impuestos? Los burgueses. Entonces, vemos también cómo es que llega el burgués a tener una mayor relevancia. Ellos se hacían cargo del cobro de impuestos con lo que se financiaban los gastos de la burocracia. Un momento. A ver, perdón. Bien, regresamos al texto. Bien, entonces, estamos hablando del sistema político, del sistema político del absolutismo político, ¿no? Entonces, tenían un gran aparato administrativo, un primer ministro importante, impuestos que se le cobraban a los burgueses. Estos impuestos permitían la constitución, ¿no? de un gran ejército, hacer guerras,
Después también tener un poder que había reemplazado a los señores feudales en todo el reino. ¿Cuáles eran los fundamentos teóricos para que el rey pudiera tener en sí tanto poder? Quiero que veamos un video que son las dos teorías que hablan sobre estos fundamentos teóricos, los fundamentos filosóficos. Unos aspectos referidos al absolutismo. En concreto, cómo se justifica este sistema de gobierno y cómo los autores lo hacen mediante una justificación divina y mediante también una justificación política. Los que lo hacen mediante una justificación divina o providencialista, por supuesto todo lo atribuyen a Dios, y el objetivo sería que la sociedad fuese un reflejo del reino de Dios. Mientras que la justificación política o naturalista, basada en los derechos naturales que la razón nos desvela, pues lo que busca es que estas sociedades respeten estos derechos naturales, es decir, sean las sociedades más justas, claro que dentro del concepto de justicia que se tenía entonces. Para hablar sobre la justificación divina, vamos a poner como ejemplo uno de los autores más destacados de esta opción, en concreto Jacques-Benin Bossuet, que es este señor de aquí. Bossuet dice que la monarquía absoluta ha sido establecida por Dios con el objetivo de que se cumpliesen sus designios. Por tanto, el rey viene a ser un lugarteniente de Dios en la tierra. Podemos discernir que la monarquía absoluta es una obra divina porque en realidad sigue la estructura de la naturaleza creada por Dios, una estructura basada en la existencia de seres dominantes y seres dominados, y pone como ejemplos dentro de su mentalidad el ejemplo del padre y el hijo, padre dominante, el hijo dominado, y del hombre y la mujer, hombre dominante, mujer dominada. El monarca, en realidad, no tendría un poder absoluto, ya que dentro de su teoría estaría por encima, por supuesto, Dios. Por tanto, estaría sometido a la ley divina. Eso sí, al ser el lugarteniente de Dios, su autoridad, la autoridad del monarca, no podría ser discutida, aunque obrase mal, pues sería discutir la autoridad de Dios. Otros autores, también del siglo XVII, igual que Bossuet, pues utilizan unas teorías más racionales para justificar la existencia del absolutismo. En concreto, vamos a ver a Thomas Hobbes, que es este hombre de aquí. Thomas Hobbes, como digo, va a optar por una justificación política del absolutismo y por tanto va a ir en contra de la justificación providencialista o divina. Para entender su pensamiento hay que saber que vivió las 3 guerras civiles inglesas de mediados del siglo XVII y por ello todas sus teorías están enmarcadas dentro de un rechazo absoluto a la guerra y al caos social. Su pensamiento político se encuentra en su gran obra filosófica que fue El Leviatán, publicada en 1651. Debemos iniciar la filosofía política de Thomas Hobbes entendiendo cuál es su opinión sobre la naturaleza del ser humano. Y él para ello utiliza una expresión latina de Plauto que dice homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué quiere decir Hobbes con esto? Que en el estado de la naturaleza el orden y la paz son imposibles. ¿Por qué? Porque el hombre, los hombres, se dejan dominar por sus pasiones, solo buscan su interés y eso lleva a que se enfrenten entre sí. Por eso, la razón que nos dice que el hombre debe evitar actos que sean destructivos para su vida, nos dice también que si quiere evitar la guerra y el caos, debe intentar formar un cuerpo social para preservar la vida de los hombres. La única manera, según él, de crear ese cuerpo social, frente a ser el Estado, sería mediante la renuncia de los hombres a sus derechos. Renunciarían a sus derechos estableciéndose un pacto entre ellos, entre todos los hombres, donde todos decidirían renunciar a su libertad y transferir esos derechos a un tercero, que sería el soberano, al que todos se hallarían sometidos y por tanto serían sus súbditos. También la razón nos dice que las leyes que van a establecer las relaciones entre los hombres dentro de un Estado no se cumplen si no hay un poder coercitivo poderoso que castigue, que sancione a los infractores. Por eso, ese poder soberano debe ser, según Hobbes, absoluto
y no estar sometido a ningún tipo de restricción. Una vez transferidos esos derechos al soberano, los súbditos no pueden hacer uso de ellos, puesto que ya no los tienen. Por tanto, es imposible la resistencia a la autoridad. El soberano, para poder gobernar, debe estar fuera del contrato. Es decir, este contrato, este pacto, no es un contrato de los gobernados con el gobernante. Es un pacto de todos los hombres, de todos los gobernados, de todos los súbditos, que deciden ellos entregar sus derechos a un tercero, pero este tercero no tiene ningún tipo de responsabilidad, no forma parte del pacto, sino que únicamente recibe las consecuencias de ese pacto. El soberano, por tanto, no está obligado a nada, por lo que no ha de responder ante nada, ni ante nadie, ni podrá ser discutido por nadie. Y va a ejemplificar, mejor dicho, este concepto mediante la teoría del actor-autor. Él dice que los autores seríamos todos los súbditos, serían todos los hombres, y el actor sería el rey, sería el monarca. Por tanto, el monarca simplemente habla, lo que dice el monarca es como lo que dice el actor. Es decir, son las palabras del autor. Por tanto, no tiene responsabilidad si una obra de teatro es buena o mala, no es responsabilidad del actor, que lo único que está haciendo es poniendo palabras, pronunciando las palabras del autor. Curiosamente, bajo estas mismas premisas racionales, otros autores posteriores van a negar precisamente el absolutismo, porque va en contra de los intereses de los hombres. O cuando menos, lo que van a abrir la puerta, como va a ser el caso de John Locke, como he dicho antes, y cuando menos abrirán la puerta a la resistencia al mal gobierno, como va a ser el caso de Spinoza. Bien, esto nos sirve para poder entender las dos concepciones que van a justificar el poder absoluto del rey en esta época. Nos está diciendo dos autores, Bossuet y Hobbes. Bossuet era un obispo francés, por eso es que él hace este hincapié sobre la cuestión teológica, ¿no? En su obra Política extraída de las Sagradas Escrituras defendió que el rey era el representante de Dios en la tierra. Por ello, todo el poder que poseía provenía directamente de él. Así, el monarca no tenía que rendir cuentas de su gestión a nadie, pues al ser intermediario entre la divinidad y los hombres en la tierra, era la encarnación de la ley. Bossuet hace una justificación del tipo religioso, ¿no? Que por su propia profesión. En cambio, Hobbes era un filósofo inglés que hemos visto de dónde venía. Venía de una época muy marcada. ¿De qué época marcada? De las revoluciones inglesas, que la vamos a ver en el mismo tema de hoy. ¿Qué es lo que decía Hobbes? La teoría de Hobbes no merece ribetes teológicos, sino merece ribetes propios de la razón, ¿no? Entonces, él creía que el único sistema capaz de garantizar la paz social era el absolutismo. En su obra, Leviatán afirmó que todos los hombres son iguales y tienen los mismos fines, pero que al buscarlos simultáneamente se convierten en enemigos implacables. Por eso ese homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, que significa que todos, por querer obtener lo mejor para nosotros, vamos a tratar de destruir a la otra persona. Es una concepción antropológica totalmente distinta de lo que se venía tratando. En consecuencia, para poder llevar una vida en sociedad, debían ceder parte de estos derechos al Estado a través de un contrato social. Entonces, como todos vamos a luchar contra todos y no podemos vivir en constante guerra porque eso es el caos, hay que ceder nuestra libertad, nuestros derechos. ¿Ante quién? Ante una persona. ¿Quién es esa persona? El rey. Entonces, el poder del rey reside en lo que hemos cedido los ciudadanos, no hay concepto de ciudadano, en lo que todavía no, ciudadano es un concepto que va a empezar con la Revolución Francesa, en lo que hemos cedido las personas, los seres humanos, ante la máxima autoridad. Por esta razón era necesario tener un poder fuerte que mantuviera la paz, evitando la lucha entre las personas. Según los defensores del absolutismo, el poder del monarca se caracterizaba por controlar los poderes ajenos a la corona, iglesia y gremio. ¿Cuáles son los gremios? Los sindicatos, le diríamos nosotros, sindicatos de
de artesanos, sindicato de zapateros, sindicato de industriales, todos los sindicatos son los gremios. Entonces, ¿no? Quien controla la iglesia, los sindicatos, debía ser el rey, la corona, centralizar la administración del reino y someter bajo su voluntad a los nobles. Es decir, los nobles que habían tenido un montón de poder durante la Edad Media, ahora en la Edad Moderna van a encontrarse supeditados bajo la autoridad del rey. Instaurar un ejército permanente bajo su mando, reprimir la disidencia política y exaltar la imagen del rey en el arte. Hay una película bien bonita que se llama El Rey Sol, en donde aparece Luis XIV. Luis XIV, sí, Luis XIV, el Estado soy yo, Luis XIV, el de aquí, haciendo del sol, ¿no? Como que él le da, ¿no? El calor a todos sus súbditos. Durante el siglo XVII se desarrollaría en casi todos los países de Europa una lucha entre el absolutismo y su principal opositor, el parlamentarismo. Ya hemos visto el parlamentarismo aquí, ¿no? Que el Parlamento en Inglaterra, las Cortes en España, Estados Generales en Francia. ¿Qué es esta lucha? ¿Quién debe tener más poder? ¿El rey o los parlamentos? Este último criticaba las tesis que justificaba la concentración de todo el poder en manos del rey sin rendir cuentas a nadie. Los parlamentaristas postulaban que el poder debía ser compartido entre el rey y el parlamento para evitar que los reyes se convirtieran en tiranos. ¿Cómo funcionaba el absolutismo monárquico? Aquí hay un esquema que está bien bonito para que lo puedan ver. Miren, el poder absoluto en el monarca, todo se llegaba hacia él. Control sobre los poderes ajenos a la corona, la iglesia, las instituciones representativas y los poderes locales. ¿A quién estaban supeditados? Al rey. Centralización administrativa. ¿A quiénes estaban supeditados? Al rey. Represión de la disidencia religiosa. Si alguien tenía una religión que no era la que profesaba el rey, estaba en serios problemas. Vamos a ver ahora la guerra de los 30 años que tiene que ver con esto. Sacralización y exaltación del rey en el arte y la propaganda. ¿No? Miren a la figura del rey. Miren, aquí está. Miren la figura del rey, ¿no? Antes podríamos ver acá a Dios. Miren cómo está ahora dibujado el rey. El rey es, ¿no? El rey sol, la peluca, también la moda, ¿no? La peluca, al igual que los tacones, miren, tacones altos, para que parezca más grande, ¿no? Aumentar la altura, presentación del rey, cetro, símbolo del poder del mando, cetro real, una corona, símbolo del poder real, una espada medieval, símbolo de la justicia, el rey era la máxima representación de la justicia, el manto real, miren, parece una chica que se fuera a casar, manto real de coronación de los reyes de Francia desde la Edad Media, retrato de Luis XVI. Eso es sacralización, exaltación del rey en el arte y la propaganda. Formación de un ejército estatal centralizado. Antes no había un ejército estatal centralizado. Antes había milicias que eran contratadas por los señores feudales. Sometimiento de la nobleza. Todos los nobles van a terminar viviendo en el Palacio de Versalles. ¿No? Esto es el esquema de cómo iba a funcionar el absolutismo político. El Estado absolutista modelo, ¿cuál era? El Estado absolutista francés. Después del fin de la guerra religiosa del siglo XVI, ¿cuáles son esas guerras religiosas? Las que vamos a ver aquí. Francia se recuperó del gobierno, bajo el gobierno de Enrique IV, quien puso las bases de la futura hegemonía francesa. En 1610 lo sucedió su hijo Luis XIII. ¿No? Y son las familias de los Borbones, esa familia es alucinante, de los reyes franceses, hasta santos han dado, ¿no? Luis IX es San Luis. Bien, en la época de Richelieu, en los primeros años de su gobierno, Luis XIII tuvo que enfrentar un periodo de gran inestabilidad política. A este lo vamos a conocer, quizás todos, en la gran obra de literatura que se llama D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. ¿No? No sé si han visto la película, han leído la novela, la están tratando con la media de comunicación. ¿No? El cardenal Richelieu es el villano de la obra, ¿no? Entonces los mosqueteros están para defender al rey, es
Hay que leerla, chicos. Si pueden leer algo, esta novela, estamos en el momento para leerlo. Luis XIII tuvo que enfrentar un periodo de gran inestabilidad política. Esta situación fue aprovechada por la nobleza, que exigió la convocatoria de los Estados Generales. ¿Qué eran los Estados Generales? Eran como el Parlamento, ya lo dije, en Francia, en 1614. Ante ello, Luis XIII recurrió a la asesoría del cardenal Armand Jean Dupleix, el duque de Richelieu, un hábil político a quien hizo nombrar primer ministro, cargo que mantuvo hasta su muerte. Richelieu tuvo como objetivos fundamentales afianzar la autoridad real y consolidar el poder de Francia en Europa. Para ello buscó someter a la nobleza, neutralizó a los protestantes y fortaleció el poderío militar del país, ¿no? Es el gran artífice del Estado absolutista modelo. Por eso que en la novela lo ponen como el villano de la novela. En 1642 muere Richelieu y lo sucedió el cardenal Mazarino. Al año siguiente también murió Luis XIII y lo sucedió su hijo Luis XIV. Mazarino mantuvo la política de Richelieu y bajo su mando culminó la Guerra de los 30 años, que es la que les digo que vamos a trabajar ahora. Es una guerra de religiones que sobre todo va a empezar como guerra de religiones, pero va a terminar como una guerra política. ¿Cómo era este Estado absolutista modelo? Estamos ya en Luis XIV. Cuando murió Mazarino en 1661, Luis XIV asumió directamente el poder y decidió no elegir primer ministro. Luis XIV va a decir, el Estado soy yo, ¿no? Ya no tiene un gran primer ministro como habían sido estos hábiles cardenales con mucho poder político, sino él mismo va a gobernar Francia a su antojo. Bajo su gobierno, el Estado francés se convirtió en el modelo que seguirían los monarcas absolutos posteriores. Todos, a Catalina de Rusia, los reyes ingleses, los reyes españoles, todos van a ser monarcas absolutos. Asimismo, Luis XIV ejerció el gobierno más largo de Francia, con el apoyo de ministros muy eficaces, pero sin mucho poder. Sus principales políticas de gobierno se desarrollaron en tres áreas: economía, política interna y política internacional. En la economía, Colbert, Jean-Baptiste Colbert, Jean-Baptiste Juan Bautista, ¿no? En francés, Colbert, como partidario del mercantilismo. ¿Qué era lo que quería el mercantilismo? El mercantilismo era mayor cantidad de metales preciosos y tener mayores exportaciones que importaciones. Una balanza comercial favorable para el Estado de él. Eso es el mercantilismo. El mercantilismo es una teoría económica que lo que necesita es obtener una mayor cantidad de metales preciosos y una balanza comercial favorable. Esto ustedes ya lo entienden porque hemos visto cosas de economía. Estimuló las exportaciones, redujo las importaciones, porque eso es el mercantilismo. Fomentó la industria nacional y mejoró el régimen tributario. Política interna. Luis XIV centralizó totalmente la administración del reino. La nobleza, que aún mantenía rasgos feudales, se convirtió en cortesana. ¿Qué significa? A todos se los llevó a vivir a Versalles, totalmente dependiente del monarca. En la corte de Versalles los nobles vivían solamente para realzar la majestad del rey. En lo religioso, el edicto de Nantes fue revocado, lo que provocó que muchos protestantes huyeran de Francia. La huida de los hugonotes se va a llamar. Pero es importante. Entonces, la economía, el mercantilismo. La política interna, los señores feudales que habíamos dicho que tenían mucho poder durante el medioevo y que cada uno vivía en su castillo feudal, todos van a empezar a residir dentro del Palacio de Versalles en París. No van a dejar sus castillos medievales y van a pasar a vivir junto con el rey para rendirle pleitesías. Eso es su política interna. Así los tenía cerquita y nadie podía confabular contra él. ¿Cómo era la política internacional? Lo que va a hacer Luis XIV es, Francia tiene que tener las fronteras delimitadas por
lo que va a llamar él mismo como fronteras naturales. Con España tiene que ser los Montes Pirineos, que hasta ahora es el límite con Francia, con España, perdón. Francia y España tienen como límite los Montes Pirineos, y con Alemania el río Rin. Todo lo que está comprendido en medio de ese territorio es territorio francés. El rey basó su política externa en el principio de fronteras naturales de Francia, los Pirineos en el sur, con España, lo que les digo, y Rin en el este, con Alemania. Esto le llevó a iniciar varias guerras que le permitieron obtener Estrasburgo, parte de Luxemburgo y Flandes. La última se efectuó a inicio del siglo XVIII y fue denominada la Guerra de Sucesión Española. Esto ya lo vimos, la Guerra de Sucesión Española está entre el año 1701, la muerte de Carlos II, el último de los Habsburgo, para ver quién sucedía en el trono a este rey que había muerto sin dejar descendencia. Él va a hacer una guerra contra todo el resto de Europa y va a vencerla, ¿no? Y va a colocar a su sobrino, a Felipe de Anjou, que se va a llamar Felipe V, y va a ingresar al gobierno de España. Y va a ser el primer rey Borbón, que después va a empezar la dinastía de los Borbones hasta Fernando VII. La última se efectuó a inicio del siglo XVIII y fue denominada la Guerra de Sucesión Española, que culminó con el Tratado de Utrecht, ¿no? A través de este acuerdo, la Casa Real Francesa de los Borbones renunció a la unificación de las coronas de Francia y España, y Felipe V fue solo reconocido como rey español. Entre los legados de Luis XIV se encuentra el Palacio de Versalles, el que les decía, que mandó a construir en 1668 para que fuese el símbolo de la monarquía más poderosa de Europa. Además, estimuló el desarrollo de la investigación científica al fundar en 1666 la Academia de Ciencias de Francia. Y hemos visto la importancia que va a tener las ciencias en esta época. El monarca francés murió en 1715. Dejando un país con un territorio engrandecido y respetado internacionalmente, aunque con una economía debilitada luego de tantos años de guerra. Miren esta fotografía, ¿no? Colbert, que representa a los miembros de la Real Academia de Ciencias de Luis XIV. Miren, todos a sus pies casi. Las habitaciones de la nobleza del Palacio de Versalles se designaban en función del lugar que ocupaban cada noble dentro de la jerarquía real. Entonces esta primera parte, esta última parte de este lado de aquí, es lo que corresponde a cómo iba a funcionar el gobierno absolutista modelo. ¿Qué significa modelo? Que todos los otros gobiernos iban a seguir la forma en la cual era el rey de Francia. Luis XIV, el Rey Sol, centralizó en su persona todas las decisiones, presentando su poder como un derecho divino. Tanto que a él se le adjudica la frase, el Estado soy yo. Luis le sacó poder a las instituciones representativas que existían hasta el momento. Eliminó la tolerancia religiosa y ejerció un fuerte control sobre la nobleza. Para eso construyó el Palacio de Versalles, en el que vivieron él, su corte y una parte de la alta nobleza. Así, los señores más poderosos se vieron obligados a dejar sus castillos y con eso su autonomía política y militar. Luis XIV tenía como ministro a Jean-Baptiste de Colbert. Colbert era mercantilista, promovía que Francia redujera sus importaciones y ampliara sus exportaciones. Fomentó la producción manufacturera, reuniendo en grandes establecimientos a trabajadores que hacían productos lujosos. Al mismo tiempo, incentivó la construcción de rutas al interior de Francia, tanto terrestres como navales. En política exterior, Luis XIV consideraba que los límites de Francia debían ser los Pirineos en el sur y el río Rin en el este. Para alcanzar estos límites, inició guerras con distintos países y organizó grandes ejércitos. Como parte de esta política expansiva, Francia formó un imperio colonial, teniendo posesiones en América y en África. Bien, entonces esto es lo que corresponde a Luis XIV, ¿no? Uno de los más importantes reyes que tuvo Francia y que también le va a después costar pagar los platos rotos a su nieto.
¿no? Luis XVI. De los estados europeos en el siglo XVII. La situación política europea en el siglo XVII estuvo marcada por la Guerra de los 30 años. Para entender la situación política de Europa tenemos que entender de dónde venimos. Ya hemos visto el año pasado en las clases que hicimos sobre Martín Lutero, revisen sus apuntes, sobre Martín Lutero y la reforma y la contrarreforma. Entonces, tenemos que entender, ese es el contexto de donde venimos. Eso va a empezar en Alemania, pero cuando va a llegar a Francia, va a tomar ribetes que van a ser ribetes continentales. La Guerra de los 30 años. Entre 1618 y 1648 ocurrió la Guerra de los 30 años, un gran conflicto continental europeo. La guerra comenzó en Alemania debido a los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Así comenzó, como una guerra de religiones. En 1618, los habitantes de Bohemia, acá hay un mapita, miren, aquí está la Bohemia, ¿no? Por aquí está la Bohemia. En este lado, en este sector de aquí vamos a encontrar a la Bohemia. ¿Dónde estamos? Se rebelaron contra su rey, Fernando II, ¿no? Quien era católico. Este pidió ayuda al rey de España y la revuelta fue aplastada. Sin embargo, los estados protestantes alemanes apoyaron a los rebeldes y el conflicto se expandió. Además de los estados germánicos intervinieron España, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia. Así, un conflicto inicialmente religioso se convirtió en una conflagración internacional por la supremacía política del continente. Por ejemplo, Francia, un país católico, se alió con el lado protestante porque su objetivo era debilitar a la monarquía española. Entonces, para entender este momento, este momento va a terminar con la paz de Westfalen, ¿no? Entonces, para entender este momento tenemos que entender de dónde veníamos, como les acabo de decir. Francia, el gran poder en Europa lo tenía España por las posesiones que tenía en América. Pero no solamente eso, sino que España estaba gobernada también por el Sacro Imperio porque tenían el mismo rey. Entonces, a pesar de que Francia y, por ejemplo, los países alemanes tenían distintas religiones, Francia se va a aliar con los alemanes para luchar contra los españoles. ¿Por qué? Porque su idea no terminó siendo una idea de religión, sino va a terminar siendo una lucha contra la supremacía de España en el continente. La paz de Westfalia, la que le decía del 18 al 48, en 48 va a terminar la Guerra de los 30 años con la paz de Westfalia. Puso fin a la guerra y significó el fin de la supremacía española en Europa y el ascenso de Francia como potencia hegemónica. La decadencia española. Miren la época. Pues, América se ha descubierto en 1492. Todo 1500 y hasta la mitad del 1600 va a ser la supremacía española, y después de la guerra va a empezar la decadencia. En el siglo XVII, España entró en una fase de decadencia. Los monarcas, Felipe III, está Carlos I, el hijo de los reyes católicos, perdón, el nieto de los reyes católicos. Después va a seguir Felipe II, que va a ser el hijo de Carlos I. Después viene Felipe III, Carlos IV y Carlos II. Entregaron el gobierno a nobles conocidos como validos o favoritos, quienes no evitaron el declive del poderío español. La derrota en la Guerra de los 30 años y la independencia de Portugal en 1640 revelaron la debilidad española, a pesar de que aún poseía un inmenso imperio colonial. ¿Quién era su imperio colonial? Nosotros, de donde obtenía la mayor cantidad de riquezas. A pesar de toda la riqueza que obtenía de nosotros, era un gobierno que no tenía la estructura económica como para poder vencer a los otros países en una guerra. La situación se agravó en 1700 cuando murió Carlos II.
Carlos II, ¿no? Ya les dije, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Carlos IV y Carlos II. Cuando muere Carlos II, el último de los Habsburgo, sin dejar descendencia. Entonces se nombró como sucesor a Felipe de Anjou, luego de la Guerra de Sucesión Española. ¿Quién era Felipe de Anjou? Nieto de Luis XIV. ¿Quién era Luis XIV? El que acabamos de ver aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? Esta decisión originó la oposición de Inglaterra, Holanda y Austria, ya que significaba un aumento del poder francés. Francia cada vez se hacía más poderosa en el continente. España se debilitaba, Francia se hacía más poderosa. Comenzó así la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1713, y el inicio en España del gobierno de la dinastía de los Borbones. De los Habsburgo van a seguir los Borbones, con Felipe V. ¿Quién es Felipe V? Felipe de Anjou. ¿Quién es Felipe de Anjou? El sobrino de Luis XIV. Se impuso de esta manera el principio de equilibrio continental. ¿Qué es el principio de equilibrio continental? Que ninguna potencia europea puede estar sobre el resto de las otras, sino que hubiese un equilibrio de poder para que no avasalle a las otras potencias, lo que implicaba que todas las potencias europeas mantenieran niveladas sus fuerzas para evitar que alguna se impusiera sobre las demás. España también sufrió una crisis demográfica. ¿Por qué? Justamente por nosotros, ¿no? Guerra, pestes, el lugar para poder hacerse rico era América. Entonces, la mayor cantidad de españoles venían hacia América. Nosotros, ¿no? Nosotros tenemos nuestros descendientes de esta época, donde venían sobre todo a México y a Lima. Se impuso de esta... ¿Dónde estamos aquí? La crisis demográfica en española fue a causa de la guerra, la peste, el hambre y las emigraciones a América y la expulsión de los moriscos. ¿Quién eran los moriscos? Van a enviarlos hacia el África. Se le llama moriscos a los árabes. Y esto último, que se sumaba a lo de los judíos en el siglo XVI, contribuyó a privar a España de una base social capitalista que le permitiera el desarrollo económico. Asimismo, el declive de la producción de la plata americana agudizó la crisis. No solamente eso, sino que encima la cantidad de plata que se salía del continente americano va a disminuir. Quiero que vean este video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para esto, veamos el mapa de Europa hacia 1617. Este video es sobre la Guerra de los 30 años. De la época eran el ya mencionado Sacro Imperio en el centro, cuya hegemonía sobre los diversos estados que la componían la tenían los Habsburgos, dinastía austriaca que reinaba también en España, en unión dinástica con Portugal y con dominios en Italia. En el norte, Suecia se consolidaba como la potencia principal y buscaba expandir su influencia sobre la región báltica. Inglaterra ya ostentaba el liderazgo de las Islas Británicas y Francia aún no llegaba a su expansión actual. Por último, los otomanos dominaban los Balcanes y Rusia y la mancomunidad polaco-lituana se alzaban en el noreste. Ahora, a los hechos. Con la reforma protestante impulsada por Martín Lutero durante el siglo XVI, diversos estados en Europa habían optado por desligarse de la Iglesia de Roma y fundar sus propias iglesias denominadas protestantes. Algunos por convicción religiosa, otros al estar en desacuerdo con la política de la Iglesia Católica y otros, como Enrique VIII de Inglaterra, por conveniencia política. Dentro del Sacro Imperio, también hubo estados que quisieron ser parte de la reforma, lo que llevó a la Guerra de Esmalcalda, en la que el rey Carlos V, entonces Sacro Emperador, derrota a la Liga formada. Para evitar futuros conflictos, se firma la Paz de Augsburgo, en la que se otorga a los príncipes alemanes la potestad de elegir la confesión para sus estados, siempre y cuando no sea el calvinismo. A pesar de los esfuerzos, las tensiones religiosas se intensificaron durante la segunda mitad del siglo XVI. En muchos lugares en el Sacro Imperio se destruían iglesias protestantes y estos clamaban a su vez que los términos de la Paz de Augsburgo eran utilizados para el resurgimiento del poder católico. Estas tensiones se vieron plasmadas en el incidente de Donauwörth en 1606,
ciudad de mayoría protestante, en donde obstaculizaron intentos de residentes católicos de hacer una procesión, que terminó en una revuelta violenta. Asimismo, el calvinismo, rama protestante prohibida, seguía expandiéndose. Esto derivó en la formación de la Unión Evangélica en 1608, coalición entre estados protestantes calvinistas y luteranos. Como respuesta a lo anterior, los estados alemanes devotos a Roma formaron la Liga Católica en 1609 bajo el liderazgo de Maximiliano I de Baviera. Entre estas tensiones y alianzas formadas explota la Revuelta de Bohemia, actual República Checa, en 1618, considerado como el detonante de esta guerra. Resulta que el rey Fernando II de Habsburgo, férreo defensor del catolicismo, había salido electo como el nuevo Sacro Emperador y a su vez rey de Bohemia, que había despertado el recelo de la nobleza mayoritariamente protestante. Esto conllevó a la defenestración de Praga, en donde arrojaron a 2 funcionarios imperiales por las ventanas del castillo. Esto desata la primera fase de la guerra en Bohemia, cuando ante esta rebelión, el rey Fernando solicita ayuda al rey Felipe III de España, también de la Casa de Habsburgo. Los bohemios, por su parte, acudieron a la ayuda del Palatinado, electorado calvinista del Sacro Imperio, así como a Transilvania. Un conflicto que debía ser interno comienza a tener actores externos. Al cabo de 2 años de conflictos, el bando católico sella la victoria en la batalla de Montaña Blanca, que marca el fin de la revuelta bohemia, así como el destino del pueblo checo, que permaneció bajo el dominio de los Habsburgo hasta el siglo XX. Sin embargo, algunos rebeldes bohemios voluntarios continuaron la lucha en la subsiguiente fase del Palatinado. Esta campaña refiere al esfuerzo de la coalición imperial y España al mando del ejército de Flandes, actual Bélgica por entonces bajo su dominio, para conquistar el territorio del Palatinado, quien aún con el apoyo de la Unión Evangélica amenazaba con liberar Bohemia. Esta fase culminó con una nueva victoria católica tras la conquista del Palatinado y la consecuente reivindicación de la hegemonía de los Habsburgo sobre Europa Central, así como la disolución de la Unión Evangélica. Estos conflictos internos del Sacro Imperio comienzan a llamar la atención en todo el continente, sobre todo a los daneses del norte, gobernados por el rey Cristian IV, luterano convencido y temeroso que la soberanía danesa protestante se vea amenazada. Por tal motivo, emprende una campaña en 1625 con el apoyo económico de Francia, gobernada por el entonces primer ministro regente, el cardenal Richelieu. Sí, el de los 3 mosqueteros. Pero, ¿por qué Francia, nación católica que venía de reprimir a los protestantes hugonotes en terribles episodios como en la matanza de San Bartolomé, ahora apoya a los protestantes daneses? Aquí vemos que la guerra no solo adquiere un tinte religioso, sino también político. Y es que Francia se sentía amenazada al estar en medio de 2 grandes focos de poder de los Habsburgo, España y el Sacro Imperio, a pesar que compartían su fe. En fin, los daneses no contaban con que el emperador Fernando II se estaba preparando. Al no tener un ejército unificado, optaron por contratar mercenarios, que en general formaron parte de diversas tropas en toda la guerra. Su ejército estaría al mando del bohemio Albert von Wallenstein, nacido protestante, pero converso al catolicismo, por conveniencia económica, claro. Wallenstein es descrito como un emprendedor de la guerra. Ofreció al emperador luchar con su ejército de más de 30.000 soldados armados a cambio del derecho a saquear los territorios capturados. Y es en estos combates cuando se describe el sadismo del mercenario, al destruir, matar y saquear todo pueblo protestante que cruzara. Lo anterior generó que miles de campesinos se decidieran unir voluntariamente a las tropas protestantes, en vista que era o morir degollado por los mercenarios o intentar sobrevivir luchando. A pesar de lo anterior, Wallenstein consiguió imponerse a los daneses en las batallas del Puente del Somme y Volgas. Esta última batalla selló el fin de la intervención de Dinamarca con la Paz de Lubre, que prohibía futuras intervenciones danesas en la guerra y que significó el declive de Dinamarca como potencia en Europa. Aunque por otro lado, consiguió mantener su autonomía con respecto a la Iglesia de Roma. Ante los rumores de traición de Wallenstein, es destruido por Fernando II. Esto coincide con el inicio de la tercera fase de la guerra,
la intervención de una nueva potencia que tenía la hegemonía del Báltico, la Suecia de Gustavo II Adolfo. Los suecos entran a la... Bien, este canal es bien interesante, se llama El Mapa de Sebas. Es un youtuber peruano que hace muy buenos videos. Me parece que al menos lo importante lo acabamos de ver ahí, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Con la paz de... ¿dónde estamos? Sí, con la paz de Westfalia, ¿no? Como les había dicho. Ahora vamos a ver, no quiero que se haga muy largo el video, las revoluciones inglesas. Antes de que los franceses le cortaran la cabeza a Luis XVI, hubo algo parecido que ocurrió en Inglaterra. Para eso se le vamos a llamar la Revolución Gloriosa, así le denominan los historiadores. A inicios del siglo XVII, el rey Jacobo I de la dinastía de los Estuardo trató de imponer un régimen absolutista en Inglaterra. Ya sabemos lo que es esto. Esta decisión provocó una gran oposición política y religiosa, especialmente de los protestantes no conformistas, es decir, aquellos que no aceptaban algunos principios y rituales establecidos por la Iglesia anglicana. En 1625, tras la muerte de Jacobo, ascendió al trono su hijo Carlos I, que continuó con el proceso de centralización del poder iniciado por su padre, es decir, querían hacer lo mismo que los franceses. Sin embargo, en 1628 se vio forzado a convocar al Parlamento para aplicar nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque el único que podía subir los impuestos era el Parlamento. ¿Y para qué quería aumentar los impuestos? Para hacer guerras. Ocasión que fue aprovechada por los parlamentarios para presionar al monarca la petición de derecho. ¿Cómo se llamaba? La Bill of Rights. Documento que limitaba el poder real. Frente a esta situación, el rey decidió suprimir el parlamento, lo cual marcó una guerra civil y una revolución política. La guerra civil es las personas de la misma facción. Estamos aquí en Inglaterra. ¿Guerra civil entre quién? Entre los parlamentaristas y las tropas del rey. En 1646, el ejército parlamentario, es decir, del parlamento, bajo el mando de Oliver Cromwell, protestante puritano, derrotó al rey. El protectorado y la restauración monárquica. En 1649, el monarca fue ejecutado, ¿no? Le cortaron la cabeza a Carlos I, antes que a Luis XVI, por eso le digo, ese es un antecedente. Luego el Parlamento abolió la monarquía y estableció un sistema republicano, que adquirió el nombre de Mancomunidad de Inglaterra. Cromwell fue nombrado Lord Protector del nuevo régimen, aunque después asumió poderes dictatoriales y disolvió el Parlamento. Hizo lo mismo a poder absoluto que había intentado hacer Carlos I. Para centralizar el poder en su persona, Cromwell dividió Inglaterra en distritos militares gobernados por generales que respondían directamente a él. Además, llevó a cabo una férrea persecución contra los católicos. Todo le dio la vuelta, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Va a morir. Cromwell muere 10 años después, en el 58. Los Estuardos, esta dinastía, la dinastía de Carlos I, va a recuperar el trono y trataron de imponer nuevamente el absolutismo, lo mismo por lo cual habían sido destituidos. No entienden nada. La situación se complicó en 1685, cuando el católico Jacobo II, el hijo de Jacobo I, asumió el trono. Entonces el Parlamento lo destituyó y él ofreció el trono a Guillermo de Orange, que era hijo de Jacobo II, príncipe protestante holandés, y a su esposa María, hija de Jacobo II. No, perdón, Jacobo I tenía una hija. Esta hija se había casado con Guillermo de Orange. A ellos se les ofreció el trono inglés porque eran protestantes. Todo esto se le denomina la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no? ¿Por qué fue? Aquí es donde se juró the Bill of Rights, ¿no? Esta petición de derechos, la Declaración de Derechos, donde se reconocían las libertades de individuos y se establecían las limitaciones del poder real y las atribuciones del Parlamento. El Parlamento sobre el rey, ¿no? Entonces, aquí es el antecedente a la Revolución Francesa que vamos a tener. Quiero que veamos la tarea que tienen que hacer ustedes, antes que se me vaya más tiempo.
¿no? Entonces, la guerra de los 30 años, hemos visto el video, hemos leído el texto, analiza el siguiente fragmento. Leen esto, ya hemos visto un video, entonces las causas, quiénes se enfrentaron, las consecuencias, la decadencia española, cuáles fueron sus causas, sus consecuencias y qué cambios produjo. Y el absolutismo político. ¿Qué era el absolutismo político? Según Bossuet, ¿cuáles eran los fundamentos del poder? Ya lo vimos. Y según Hobbes, ¿cuáles eran los fundamentos que garantizaban la paz social? No es mucha la tarea, tienen que hacer esto, el quizzes y su material de estudios. 3 cosas son las que me tienen que presentar. No quiero hacer más largo el video, chicos, por eso que hasta acá nomás lo dejo. Cualquier cosa, ya saben, ustedes me preguntan. Por favor, el viernes es la fecha límite de la entrega del trabajo. Tengan